Una faccineida transformadora silencio a su billonaria jefecita por 50.000 reales, revelado el increíble secreto detrás de la relación, el brillo de la mansión reflejaba la vida que Teresa anhelaba para su hijo. Cuando recibió la llamada de Valeria, sintió que era un regalo del cielo. Pero al cruzar esas puertas elegantes, la verdad comenzó a desnudarse ante sus ojos. Valeria, la exmodelo admirada por muchos, era una sombra de sí misma. En un mundo de lujos, se sentía atrapada, sola y triste. Mientras pasaba el plumero por los muebles de diseño, Teresa no podía ignorar la atmósfera densa que la envolvía. ¿Cómo era posible que todo ese esplendor no llenara el vacío en el corazón de Valeria? La contradicción la confundía, Teresa luchaba con sus propios demonios. La vida le había enseñado a sobrevivir, y siempre había soñado con más. Pero esas aspiraciones permanecían enterradas, como las ganas de decorar su hogar, de dar vida a los espacios vacíos. ¿De qué sirve soñar?, se decía mientras recogía el polvo que no se notaba a simple vista. El frío del mármol en sus manos le recordaba la distancia entre su realidad y las fantasías de otras. Los encuentros con Valeria eran cada vez más frecuentes. Un café aquí, una conversación sobre decoración allá. A medida que la confianza entre ellas crecía, Teresa empezaba a visualizar una idea audaz, ¿y si proponía a Valeria un socio en el negocio de la decoración? Usando la experiencia de su vida, podría transformar la mansión en algo que reflejara el espíritu de su jefa, un espacio donde Valeria pudiera sentirse libre, sin máscaras. Pero cada vez que pensaba en abrir su corazón, una oleada de dudas la golpeaba. Valeria pertenecía a un mundo donde el éxito se mide en ceros en la cuenta bancaria. ¿Cómo podría alguien como ella, una simple faccineida, hacerse un espacio allí? Y el evento del año se aproximaba. Valeria estaba ensimismada, pero Teresa sintió la presión. En su mente, los ecos de lo que había escuchado, un viejo escándalo acechaba a la exmodelo, listas de etiquetas que podrían ser su perdición. ¿Debo yo también cargar ese secreto?, se cuestionaba. La preocupación por la jefecita, que a menudo sonreía pero nunca reía, era una carga que pesaba en su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, era en la soledad de su pequeña habitación, antes de dormir, donde todo se intensificó. Imaginaba la mansión iluminada, llena de vida, un lugar en el que Valeria pudiera despojarse de sus inseguridades. Pero el miedo la mantenía despierta, ¿y si Valeria la rechazaba? ¿Y si el escándalo salía a la luz y todo se desmoronaba? La mente de Teresa se aceleraba, los pensamientos se agolpaban. Sentía el nudo en el estómago, era tan valiente, pero a la vez tan vulnerable. Y la pregunta retumbaba cada vez más fuerte en su conciencia, ¿vale la pena arriesgar su dignidad y sueños por un futuro, una conexión que podría romperse en 1000 pedazos? Atrapada en su propio laberinto emocional, Teresa ansiaba respuestas, pero la historia apenas comenzaba. La mañana del evento llegó con un torrente de emociones en la mente de Teresa. La mansión, adornada con flores frescas y luces brillantes, era un reflejo de la riqueza que Valeria había creado a su alrededor, pero también un recordatorio del abismo entre sus vidas. Mientras limpiaba la cocina, sintió que cada trapo que pasaba sobre las superficies representaba un trozo de sus anhelos no realizados. Que la detendría si se decidía a cambiar su vida. El bullicio del evento la invadió, convirtiendo la calma habitual en un despliegue de actitud y glamour. Los murmullos de las invitadas se entremezclaban con el sonido de las copas al chocar. Cada sonrisa falsa y cada risa que resonaba en el aire se sentía como un eco de la desesperación que latía en el corazón de Valeria. Sin embargo, ante todo este despliegue, Teresa se sintió extrañamente empoderada. Mientras servía los aperitivos, atrapó algunas miradas curiosas e incluso envidiosas. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Valeria, sentía una conexión más fuerte.
Algo en su interior gritaba que esas mujeres, acaudaladas y seguras, no eran más que sombras de las inseguridades que ella misma enfrentaba. Era un pensamiento liberador, en el fondo, todas eran humanas, con sus propios demonios. De repente, Teresa se sintió impulsada a actuar. Se dirigió hacia Valeria, quien estaba en una conversación con un grupo de personas influyentes. El corazón le latía con fuerza, estaba a punto de hacer una de las proclamaciones más audaces de su vida. Finalmente, se armó de valor y esperó un momento en que Valeria quedara a solas. Valeria, comenzó, su voz temblorosa pero decidida, he estado pensando en algo. Sé que este lugar necesita un cambio, y creo que yo podría ayudarte. Valeria giró la cabeza hacia ella, sorprendida. Pero en sus ojos había una chispa de curiosidad. Teresa continuó, cada palabra un paso hacia una realidad que anhelaba, no solo limpiar, sino transformar. Crear un espacio que te permita ser realmente tú. Valeria respiró hondo, y por un instante, Teresa pudo ver cómo la presión del mundo que la rodeaba ingería en su rostro. La mirada de Valeria no era de desprecio, sino de consideración. No sé, Teresa. Esto es un mundo completamente diferente al tuyo. Hay más en juego aquí de lo que puedes imaginar, respondió Valeria, marcando la distancia con un tono que sonaba a advertencia. Teresa apretó los dientes, reconociendo la verdad en sus palabras pero sin poder dejarla ir. Pero si nunca arriesgas, nunca sabrás lo que podrías alcanzar. Te lo digo como una amiga, que ha visto la soledad que te acompaña. Podrías tener más en tu vida si te permites soñar de nuevo. Un silencio incómodo se instauró entre ellas, cargado de posibilidades. Teresa sintió las precariedades de sus propias preocupaciones cuestionándose, ¿era muy atrevido? ¿Podía realmente aportar algo a ese mundo que parecía tan ajeno? Los ojos de Valeria brillaban, y aunque su rostro era una máscara de reticencia, Teresa percibió algo más allá de su resistencia. Era una lucha por liberarse del miedo. Te daré tiempo para pensarlo, dijo Valeria finalmente, un destello de determinación asomándose en su voz. Mientras Teresa regresaba a su tarea, sabía que algo había cambiado en ella. La decisión de arriesgarse había sido liberadora, como si hubiera dejado de ser una simple faxineira para convertirse en una mujer dispuesta a combatir contra su inseguridad. Ese momento vital la había empoderado, pero la incertidumbre merodeaba. ¿Podría realmente conseguir lo que deseaba? Pero lo que no sabía aún, era que un giro inesperado estaba por suceder que pondría en juego todo lo que había empezado a construir. La noche caía suavemente sobre la mansión, y mientras los invitados continuaban celebrando, Teresa sintió un impulso renovado, preparado para afrontar retos y confrontaciones que nunca había imaginado. Era un nuevo comienzo, pero el verdadero desafío pronto revelaría las aguas turbulentas que debía navegar. Y en medio de todo esto, su mente se preguntaba, ¿cuánto de sí misma estaba dispuesta a arriesgar para encontrar su verdadero propósito? Teresa se encontraba en la cocina, observando cómo las luces de la mansión brillaban en una danza interminable. Aquella noche no podía dejar de cuestionarse sobre su lugar en todo lo que estaba sucediendo. La voz de Valeria aún resonaba en su mente. Había dado un paso, pero ahora se sentía atrapada entre la ansiedad y la emoción. Había más en juego, y la incertidumbre amenazaba con desmoronar la valiente determinación que había cultivado. Mientras terminaba de lavar unos utensilios, su mente comenzó a divagar sobre lo que significaba para ella el cambio. Era más que un simple trabajo, se trataba de darle un nuevo giro a su vida, de reivindicar su valor y de demostrar que tenía algo que ofrecer. Cada gota de agua que caía del grifo parecía susurrarle, es hora de actuar, no de conformarse. Teresa decidió que necesitaba un plan. Con un bolígrafo y una servilleta frente a ella, comenzó a esbozar ideas sobre cómo podría transformar el hogar de Valeria, no solo estéticamente, sino emocionalmente. Pensó en espacios que fomentaran la calidez, que acogieran momentos de reflexión y felicidad. Visualizaba colores, texturas, una conexión entre el entorno y el espíritu. Era un diseño que emanaba de su esencia, una voz que aún no se había atrevido a expresar en su totalidad. Cuando la noche avanzó y los invitados comenzaron a marcharse, Teresa sintió la presión de actuar pronto. La oportunidad de compartir sus ideas con Valeria era crítica, pero la voz interior de duda se hacía más fuerte. ¿Por qué Valeria escucharía a alguien como tú? Con cada pensamiento negativo,
la aligeración que había sentido un momento antes se convertía en un peso en su pecho. Sin embargo, algo dentro de ella empezó a cambiar. Teresa recordó momentos en los que había superado sus propios límites. La familia de Valeria no conocía su vida, pero ella sabía que las adversidades que había atravesado la habían hecho más fuerte. Antes había dejado que las dudas la vencieran, pero esta vez no podía permitírselo. Se propuso salir de la cocina y buscar a Valeria. Cuando finalmente la encontró, la ansiedad la atravesó nuevamente. Pero esta vez, emulando la valentía de las mujeres que admiraba entre los invitados, reunió todo su coraje. Valeria, comenzó, me gustaría ofrecerte una idea, algo que fue inspirador para mí mientras limpiaba esta casa. En lugar de un espacio solo para mostrar, ¿por qué no uno que respire quién eres verdaderamente? A medida que hablaba, vio cómo el rostro de Valeria pasaba de la sorpresa a la contemplación. Las palabras de Teresa estaban impregnadas de sinceridad, de un anhelo profundo de transformación, no solo de la mansión, sino de la relación entre ambas. Valeria parecía absorbiendo cada palabra, y esa conexión se transformó en energía palpable. Tal vez solo necesitas a alguien que crea en ti tanto como en lo que podrías lograr, añadió Teresa, sintiendo que cada pronunciación de su voz la conectaba más a su propio propósito. Lo inesperado llegó en la forma de una respuesta reflexiva de Valeria. Nunca pensé que necesitaría ayuda en esto, pero hay algo en lo que dices que resuena. Me gustaría escuchar más, dijo, la reticencia aún visible, pero también la curiosidad. Al instante, un torrente de ideas fluyó en la mente de Teresa. Era su oportunidad no solo de cambiar el entorno, sino de cimentar su autoconfianza, pero en ese mismo momento, una mujer del círculo social de Valeria irrumpe con comentarios despreciativos sobre la valía de Teresa, revelando la precariedad de su lugar en aquel mundo que empezaba a rozar. Las palabras de la mujer traen consigo una sombra sobre lo que parecía un nuevo comienzo. ¿Sería ese desprecio una forma de frenar su avance? El ambiente se vuelve tenso, y Teresa se enfrenta a la decisión más importante, continuar con su visión o retirarse ante las críticas. Mientras tanto, el resto de la noche tiene el potencial de definir no solo su relación con Valeria, sino quién es ella realmente. Teresa respiró hondo, preguntándose si podría enfrentar el desencanto que traían esas palabras. Su corazón latía con fuerza y la idea de retroceder se volvió un eco perturbador en su mente. Había llegado el momento de enfrentar las dudas externas y, más importante aún, las internas que amenazaban con echarla atrás. La confrontación con aquel desprecio era inevitable y, por primera vez, Teresa se sintió lista para plantarse. ¿Realmente se atrevería a desafiar aquello que tanto la intimidaba? La tensión en la sala se hizo palpable. Teresa sintió como el aire se espesaba a su alrededor. La mirada despectiva de la mujer que acababa de interrumpir su momento de conexión con Valeria era una densa neblina que la amedrentaba. Sin embargo, en lugar de permitir que la impotencia la dominara, un pequeño fuego de determinación comenzó a arder en su interior. ¿Esa mujer la conocía de algo? No, solo la juzgaba por su apariencia, por su lugar en la vida. En ese momento, Teresa comprendió que las palabras de los demás no debían definirla. Se forzó a recordar quién era y de dónde venía. Durante años, había aprendido a sortear adversidades, a construir su valor de la nada. Había sido costurera, vendedora, asistente, cada rol había sido una lección de resiliencia. Creo que es importante escuchar a quienes realmente pueden aportarle algo, dijo Teresa, dirigiéndose a Valeria, sintiendo la fuerza de su voz crecer. Mi trabajo es ayudar a espacios a reflejar la esencia de quienes viven en ellos. No es solo decoración, es un viaje emocional. Quizás prefieres mirar lo que brilla por fuera, pero una casa vacía de significado no es un hogar. Valeria observaba atentamente, y aunque las palabras de la mujer aún flotaban en el aire, la tensión comenzaba a disiparse. Teresa se dio cuenta de que, más allá de lo que pensara un círculo social que apenas conocía, su voz podía resonar en el corazón de alguien que sí estaba dispuesta a escuchar. La imagen de su madre, quien siempre había enderezado sus caídas con una dosis de amor incondicional y lecciones de vida, llenó su mente. El verdadero valor no se mide por la riqueza, sino por el impacto que dejas en los demás, le decía a menudo.
Teresa cerró los ojos un instante, enfocándose en esa certeza. A veces, continuó, lo que no está a la vista es lo que realmente cuenta. He visto muchas casas repletas de lujos, pero sin alma. Y también he tenido el privilegio de transformar espacios sencillos en refugios de amor y calidez. Mientras hablaba, su confianza se afirmaba más. Era su oportunidad de mostrar que no solo servía a la mansión, sino que podía contribuir a la vida de Valeria de una manera mucho más significativa. La mirada de Valeria comenzó a cambiar de incredulidad a interés genuino. Tal vez lo que dices tiene sentido. Necesito que este hogar refleje quién soy, pero no sé por dónde empezar, admitió, pensativa. La mujer despreciativa se cruzó de brazos, como si intentara protegerse de las palabras genuinas que fluyeron entre Teresa y Valeria. Sin embargo, la conversación había tomado un rumbo distinto. La mente de Teresa ya estaba repleta de ideas sobre cómo plasmar en realidad lo que había comenzado a soñar. Ahora no era solo un tema de diseño, se trataba de rescatar la identidad de Valeria, de inyectar vida y autenticidad en su hogar. Por primera vez, Teresa se sintió poderosa, como una catalizadora del cambio. Pero el hilo de incertidumbre aún colgaba sobre sus hombros. Valeria estaría dispuesta a correr el riesgo de dejar atrás la superficialidad que había rodeado su vida hasta ahora. El ritmo de su corazón se aceleró al pensar en lo que significaba esa aceptación. Habría que enfrentarse a una parte de la vida de Valeria que no era tan brillante, y la simple idea de hacerlo llenó a Teresa de dudas mientras una decisión concreta empezaba a formarse en su mente. El eco de los murmullos sociales, las tapas de cristal brillantes y las sonrisas vacías le recordaron que esto no era simplemente un proyecto estético, era una lucha por el significado y la valentía. Valeria, déjame mostrarte cómo podemos crear juntos algo asombroso, dijo Teresa, meditando sobre el camino que habían comenzado a trazar, un viaje de autocuración y autodescubrimiento. Una transformación que podía implicar desafíos. Sin embargo, mientras la conversación continuaba, una inquietante sombra se planteaba en su mente. ¿Realmente estaba lista para llevar a cabo esta tarea monumental? Mientras la noche se deslizaba a su fin, Teresa sintió que había cruzado un umbral, pero el verdadero desafío apenas estaba llegando. ¿Sería capaz de sostener esa visión ante las presiones externas y revelaciones personales que estaban por venir? La primera semana como diseñadora de interiores para Valeria estuvo fluyendo en una amalgama de creatividad y lucha personal. Teresa pasaba las horas en la mansión, inmersa en los espacios que clamarían por vida y autenticidad. Su mente era un torbellino de ideas, y por primera vez en años, disfrutaba de cada instante. Sin embargo, la presión de cumplir con las expectativas ajenas seguía latente, y la voz de la mujer despectiva resonaba en su conciencia, sembrando dudas que amenazaban con resquebrajar su recién descubierta confianza. Valeria parecía receptiva y entusiasta, pero Teresa no podía evitar preguntarse si esto realmente era lo que su clienta deseaba. La desconfianza y la lucha interior afloraban cada vez que Valeria mencionaba cosas sobre su círculo social, como la importancia de lo que otros pensarían de su hogar, de cómo los recibos de la decoración serían evaluados bajo un microscopio. Cada vez que se tocaban estos temas, Teresa se encontraba ante un dilema constante: mantener su visión auténtica o adaptarse a las exigencias de la superficialidad. Fue un viernes por la tarde, después de un ajetreado día de labores en casa, cuando la tensión culminó. Teresa estaba organizando algunas ideas para el salón principal cuando Valeria dejó caer una frase que resonaría en su mente como un eco persistente. Quiero que esto sea el lugar donde la gente realmente quiera estar, pero tampoco quiero perder de vista lo que les gustará a mis amigos. La apariencia es fundamental, ¿no crees? La pregunta le atravesó a Teresa como un rayo. Por un lado, el eco de su madre rescató de su memoria esa lección que tanto valor tenía: no puedes sacrificar tu esencia por la aprobación de otros. Por el otro, se encontraba frente a una oportunidad inigualable, un viaje para descubrir la verdadera Valeria a través del diseño. Esa visión se encontraba a solo un paso de distancia, pero Teresa no podía ignorar la sombra que se estaba apoderando de su motivación. El fin de semana transcurrió como una mezcla de creatividad elaborada y autocrítica. Teresa se encerró en su pequeño departamento, dibujando bocetos, recopilando muestras de materiales e inspirándose en escenarios de su propia infancia.
Pensó en las casas llenas de historias, en los abrazos que uno descubre entre las paredes acogedoras y en la magia que se siente al entrar a un hogar que refleja su corazón. Efectivamente, la auténtica decoración no era solo un acto estético, era un acto de amor, pero, ante el nuevo lunes, Teresa sintió que algo había cambiado en su interior. Se había preparado para presentar su propuesta final a Valeria, una propuesta que se basaba en redescubrir su verdadera identidad en vez de estar supeditada a los estándares sociales que exigía su círculo. Necesitaba que su voz, ese fuego que había comenzado a arder con fuerza, se manifestara con audacia. Sin embargo, el palpitante deseo de ser escuchada se convirtió en un nudo en su garganta en el momento en que cruzaron las puertas de la mansión. Valeria la recibió con un brillo en los ojos, y por un instante, Teresa dudó. ¿Se atrevería a desafiar esa noción de la fachada perfecta que Valeria deseaba presentar al mundo? Al presentar sus ideas, sintió una extraña mezcla de coraje y vulnerabilidad. Explicó visión por visión, enunciando sus conceptos de un hogar no solo como un espacio físico, sino como un refugio para una analogía que implicaría el compartir del alma. Valeria la escuchaba, pero los segundos se estiraban, y Teresa se preguntaba si ese brillo en los ojos se transformaría en decepción cuando su propuesta desafiara las nociones preestablecidas. De repente, la conversación se interrumpió por un mensaje inesperado. Valeria miró su teléfono y su expresión cambió drásticamente. «Es mi madre», murmuró con alerta, dejando ver que una tormenta de emociones estaba por desatarse. Teresa se sintió sumergida en una corriente impredecible, un giro en la narrativa que amenazaba con desbaratar todo lo que había construido en tan poco tiempo. El corazón de Teresa latía con rapidez mientras imaginaba lo que podría representar esa llamada. ¿Se interpondría en su camino hacia el significado que habían estado buscando juntas? La incertidumbre se había trasladado a un nuevo terreno, un terreno que podría definir el futuro de no solo Valeria, sino también de Teresa misma. ¿Estaba dispuesta a arriesgar lo que había edificado para ser más que solo una decoradora? La tensión en la habitación se hacía palpable, como si un rayo estuviera a punto de impactar. Teresa observó cómo Valeria, con su rostro pálido, se sumía en una conversación entrecortada y llena de nerviosismo. Era casi un acto de horror observar cómo la mujer, que había depositado su confianza en ella, se desmoronaba ante la posibilidad de un conflicto familiar. La esencia del instante se tornó tóxica, y con cada segundo que pasaba, Teresa sintió que la propuesta que había trabajado con tanto esmero se evaporaba en el aire pesado de incertidumbre. Ante la situación, una parte de Teresa quiso retirarse, desvanecerse como el aire en la habitación. Pero otro impulso ardía en su interior. Había llegado demasiado lejos, había descubierto algo valioso en su camino. No podía rendirse ante la inseguridad de Valeria, no podía permitir que su propia voz fuera ahogada por los ecos de expectativas ajenas. Era el momento de actuar. Valeria, entiendo que esto es difícil, comenzó con cautela. Pero también es el momento de hablar sobre lo que realmente deseas para tu hogar, y lo que deseas ser. En su mente, sabía que lo que estaba en juego no solo era su carrera, sino la posibilidad de que ambas se liberaran de las cadenas del deber y del que dirán. Valeria se giró hacia ella, sus ojos llenos de confusión y desafío. ¿Qué estás diciendo? Mi madre, ella. Tu madre no vive aquí, interrumpió Teresa, sintiendo el pulso de fibra en su voz. Este es tu espacio, y los decorativos que elijas deben reflejar quién eres tú, no quién creen que debes ser. Era como si un nuevo horizonte se abriera entre ellas. El aire ya no era opresivo, sino un lienzo en blanco esperando ser pintado con valentía. Mientras hablaba, Teresa recordó la fragilidad de su propia autoestima, ese hilo delicado que había atravesado toda su vida. En ese momento, encontró la fuerza para compartir su propia historia, los miedos que había enfrentado y las lecciones que había aprendido. La voz de su madre resonó en su interior: no temas mostrar quién eres. Liliana, la anciana mujer que la había menospreciado años atrás, se convirtió en un recordatorio de lo que Teresa rechazaba. Ella se rehusaba a sucumbir, tenía que ser más. La presentación de su propuesta se tornó en una discusión apasionada sobre autenticidad y conexión emocional con los espacios. Valeria, aún desgastada por la llamada, pareció escuchar con atención. Un par de lágrimas rodaron por sus mejillas, como si cada palabra de Teresa comenzara a romper las barreras que la contenían.
Un instante de silencio se instauró, la tensión del pasado flotaba en el aire. Teresa vio otra luz en la mirada de Valeria, una chispa de reconocimiento, de búsqueda de equilibrio entre la imagen y la autenticidad. Allí, en esa sala donde la luz apenas iluminaba las sombras de la inseguridad, ambas se encontraban en una encrucijada. Teresa apreció que no solo estaba ayudando a Valeria a encontrar su hogar soñado, sino que también se estaba empoderando con cada palabra, con cada idea compartida. A medida que la conversación avanzaba, la mujer rica dejaba de lado sus inseguridades, parecía abrirse a la posibilidad de vivir un hogar que, en lugar de ser una prisión de apariencias, reflejara su verdadero yo. Cuando finalmente terminaron la discusión, un momento de paz inundó la habitación. Valeria tomó aire profundo, como si hubiera recobrado una parte de sí misma que había sido olvidada. Tal vez sea momento de replantear todo esto, murmuró finalmente, mostrando una renovada resolución en su voz. No obstante, el camino aún parecía espinoso. Teresa sintió que tenía la oportunidad de impactar no solo el espacio físico, sino también la vida de Valeria. Sin embargo, aún quedaba un camino por recorrer, y el próximo giro en su viaje seguiría siendo incierto. Cuando Valeria se despidió con un leve gesto de agradecimiento, Teresa sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Podría sostener el cambio en su clienta frente a la inevitable presión externa? La pregunta resonó en su mente, como un eco retumbante. En su corazón, sentía que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar su destino y su forma de ver el diseño para siempre. El eco de la conversación con Valeria aún resonaba en la mente de Teresa cuando abandonó la casa. Cada paso que daba parecía marcar el compás de un nuevo ritmo en su vida. Se sintió sorprendentemente ligera, como si las sombras de sus propias inseguridades se estuvieran disipando. Caminó hacia su auto con una mezcla de ansiedad y emoción. Comprendió que había tomado un riesgo considerable y que tal vez, solo tal vez, había comenzado una transformación que no solo afectaría a Valeria, sino a ella misma. Al llegar a su estudio, Teresa se sentó frente a su escritorio y respiró hondo. Había usado su voz, una herramienta que había aprendido a temer y a rechazar a lo largo de los años. La primera vez que hizo una presentación importante, sus manos temblaron. Es más, sus palabras se entrelazaron en un lío incomprensible. Pero hoy, después de abrir una puerta a la autenticidad, no solo estaba lista para aceptar el desafío, sino que deseaba desatar su propio potencial. En las siguientes semanas, Teresa se embarcó en un proceso de revisión personal. Se zambulló en libros sobre desarrollo personal y diseño emocional, buscando la esencia de lo que realmente quería expresar a través de su trabajo. Cada página era una chispa, avivando un fuego que había permanecido escondido durante tanto tiempo. El estudio, que una vez había sentido como un espacio que la limitaba, comenzó a transformarse en un laboratorio de creatividad. Todo cambió la tarde en que recibió un mensaje de Valeria. «Quiero compartir mis ideas contigo», escribió, acompañado de una imagen de un boceto inicial que había hecho para su hogar. Al ver la pasión en aquellas líneas, Teresa sintió que la chispa de su propia creatividad se encendía aún más. Las dudas y la insatisfacción parecían desvanecerse. Comenzó a visualizar no solo el proyecto de Valeria, sino también su propia marca, una identidad que pulsaba con autenticidad y fuerza. Impulsada por esta nueva energía, Teresa empezó a escribir su visión. Pasaba las noches en claro, plasmando en el papel estrategias que alinearan su enfoque artístico con un fin más profundo. Su voz se hacía cada vez más firme, y su confianza comenzaba a consolidarse. La idea de lanzar su propia empresa de diseño, centrada en espacios que fomentaran la vulnerabilidad y la autenticidad, se iba afianzando en su mente cada día más. Sin embargo, al momento de tomar una decisión decisiva sobre su futuro profesional, la inseguridad nuevamente asomó en su interior. Las voces que habían criticado su trabajo en el pasado resurgían como fantasmas. «No puedes, no eres lo suficientemente buena». Prometió que no permitiría que eso la detuviera. La conversación con Valeria había sido un punto de inflexión. Teresa decidió que era hora de dar un paso más allá de sus propias limitaciones autoinfligidas. Con valentía comprometida, programó una reunión con un grupo de inversores que podrían ayudarla a lanzar su proyecto. La idea de presentar no solo un enfoque de diseño diferente, sino también su historia, la hizo sentir vulnerable, pero también entusiasmada.
Podía ver en su mente el destello de una nueva realidad, una en la que su voz y su creatividad dictarían su camino. El día de la presentación llegó. Terremotos de nerviosismo comenzaron a zarandear su estómago mientras se preparaba en su estudio antes de salir. Besó la hoja de papel donde había esbozado su presentación y se repetía como un mantra: soy lo suficiente. Mis ideas tienen valor. Pero cuando se encontraba a punto de salir, un nuevo mensaje de Valeria llegó a su teléfono. ¿Qué haría si fuera todo o nada? La pregunta caló hondo, y el escalofrío de la incertidumbre pareció detener su corazón. Hubo algo en esas palabras que resonó en su ser y encendió una chispa de desafío. La mente de Teresa se inundó de posibilidades y de autoafirmación. De todo o nada, nada. Tal vez era el momento de arriesgarse, de enfrentar el miedo de no ser escuchada, de ser criticada. Sabía que tenía algo valioso que ofrecer al mundo, y que era su deber no solo trabajar en su propio diseño, sino también inspirar a otros a liberar su miedo. Mientras se dirigía a la reunión, Teresa sabía que no solo iba a conceptualizar un proyecto, sino que toda su esencia estaba en juego. La decisión se había transformado en algo más que un simple negocio, era la manifestación de su crecimiento personal, de su lucha por convertirse en lo que siempre había deseado ser. A medida que entraba en la sala, el aire se volvió denso y la realidad se volvió palpable. El momento había llegado. Ahora, solo quedaba un paso más, uno que podría cambiarlo todo. Sin embargo, en el fondo de su mente, una nueva pregunta la acechaba: ¿estaba realmente lista para enfrentar las consecuencias de desafiar su propia historia? El aire en la sala era pesado, cargado de expectativas y silencios inquietantes. Las miradas de los inversores se fijaron en Teresa, y en un instante, sintió que toda su vida la conducía a ese preciso momento. Tuvo la percepción clara de que la voz, una vez temida, ahora quería salir a la luz. La presentación comenzaba y sus manos, aunque un tanto temblorosas, sostenían las notas con firmeza. Tomó una profunda bocanada de aire y comenzó a hablar. La pasión que había cultivado en su estudio, cada página leída y cada conversación con Valeria, fluyó a través de sus palabras. Al principio, su voz era baja, casi vacilante, pero a medida que avanzaba, la convicción emergía, robusteciendo cada idea que compartía. Habló de su visión de diseño, de crear espacios que no solo fueran estéticamente agradables, sino que también cultivaran la conexión emocional. Su autenticidad se convirtió en su mayor aliada. Los rostros de los inversores eran un enigma. Algunos asintieron, otros tomaron notas, y algunos parecían evaluarla con esa mirada crítica habitual. Sin embargo, Teresa no se distrajo. Apenas se atrevía a contemplar sus reacciones. En su mente, una inyección de coraje se transformó en el motor que turbaba sus ansias. Así continuó, compartiendo su historia personal, los fracasos que la habían llevado a ese instante, las heridas que le concedieron fuerza, y sobre todo, cómo eso la había transformado en la profesional que eran hoy. A medida que avanzaba, una luz de esperanza comenzó a brillar en su interior. Sabía lo que valía y comprendía que este espacio era su oportunidad para destacar. Las palabras venían acompañadas de anécdotas, imágenes vívidas de sus experiencias y una vigorosa descripción de lo que anhelaba crear en el mundo del diseño. Sin embargo, entre la intensidad del momento, la voz interior de la inseguridad apareció otra vez. ¿Estás siendo demasiado sincera? ¿Realmente capturan tu esencia? Sin embargo, en lugar de detenerse, Teresa se obligó a cuestionar esos pensamientos. Fue entonces cuando recordó las palabras de Valeria, la pregunta que la había desafiado para ir más allá de su zona de confort. Miedos: si lo estoy arriesgando todo, entonces no tengo nada que perder, pensó. La presentación llegó a su clímax. Con cada idea expuesta, resonó una parte de su ser que durante años había sido reprimida. La convicción y la vulnerabilidad establecieron una conexión palpable con la audiencia, que parecía irse llenando de energía. Al final, concluyó con una petición clara, un llamado a la acción para que los inversores no solo compraran el proyecto, sino que se convirtieran en parte de algo más grande, un movimiento para redefinir el espacio, la creatividad y la autenticidad en el diseño. Tras terminar, el silencio ocupó la sala por un breve momento que se extendió como un eco. A medida que sus palabras comenzaban a asentarse, Teresa sintió que su mundo interior giraba.
Pero antes de que pudiera reaccionar ante sus propios sentimientos, surgió una pregunta inquietante de uno de los inversores: ¿te has cuestionado si tus experiencias son realmente un activo valioso en este mercado? Teresa sintió que el aire se drenaba de la sala. La pregunta no solo desató dudas, sino que también reflejó el temor de otros sobre ser vulnerables, algo que ella había abrazado. ¿Eran realmente su historia y su autenticidad elementos que podrían ser comercializados? La tensión volvió a ocupar su mente, desafiando la valentía que había cultivado. La inseguridad, que parecía haber sido acallada momentáneamente, regañaba nuevamente: ¿realmente tienes esto bajo control? Teresa miró a los inversores, dispuesta a responder, pero sabía que la verdadera respuesta dependía de cómo continuaría desconstruyendo su propia narrativa. Era el inicio de un nuevo desafío, un dilema que no solo tocaba su proyecto, sino también su identidad. ¿Era capaz de sostener su autenticidad en un mundo donde el valor a menudo se mide por otras normas? La incertidumbre era inminente, y, aunque estaba preparada para avanzar, una nueva pregunta se deslizó en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger su voz y su visión? Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Teresa, aunque todavía dominada por la adrenalina de su presentación, sintió como una sombra de duda se cernía sobre ella. La pregunta del inversor resonó con fuerza en su mente: su historia personal, una sinfonía de fracasos y resiliencia, ¿realmente tenía valor en el competitivo mundo del diseño? Durante años, había creído que la vulnerabilidad podía ser su aliada. Ahora, frente a ese grupo de mentes analíticas, todo parecía tambalearse. Mientras sus pensamientos giraban, un impulso renovado surgió en ella. El esbozo de una decisión comenzó a tomar forma. Teresa se recordó a sí misma que la autenticidad nunca había sido una debilidad, era su fortaleza. Si los inversores no podían apreciar la riqueza de su narrativa, tal vez no eran el socio adecuado. Se sintió alimentada por el deseo de arriesgarse. Al final del día, había llegado hasta aquí forjando su camino en un espacio donde la conformidad reinaba. Sin embargo, la duda no se desvanecía fácilmente. Comenzó a cuestionar su enfoque: ¿debería intentar moldear su historia para que encajara en los estándares del mercado? Una idea tentadora. Pero en cada reflexión, una voz interna la instaba a recordar el coraje que había demostrado frente a sus retos personales. La experiencia que había ganado a través de cada tropiezo, cada rechazo, era invaluable. Y en la luz de eso, se dio cuenta de que los verdaderos inversores, aquellos que buscaban autenticidad, encontrarían valor en lo que ella tenía para ofrecer. Decidió que no iba a dejar que un comentario la desanimara. En su lugar, dedicaría los próximos minutos a aclarar la importancia de sus experiencias en el contexto del diseño emocional. Creó una nueva narrativa en su mente mientras trabajaba en su respuesta. Sería una narrativa que no escondía sus cicatrices, sino que las iluminaba, mostrándolas como parte esencial de su formación. Tomó una profunda respiración y con una calma renovada, dirigió su mirada a los inversores. Mis experiencias son el tejido que forma mi enfoque en el diseño. Cada desafío enfrentado me ha enseñado a ver más allá de lo superficial, a buscar conexiones que trascienden materiales y formas. Esa afirmación resonó con un poder inesperado. Supo que en la vulnerabilidad había fuerza, que su historia no solo era válida, sino esencial para su propuesta. La atención en la sala se agudizó. Algunos inversores comenzaron a tomar notas con más entusiasmo, mientras otros intercambiaban miradas de curiosidad. Una chispa de emoción creció en su interior, cada palabra pronunciada parecía forjar un lazo entre su pasado y la visión que proyectaba hacia el futuro. Al exponer su historia, estaba transformando la percepción de su valor en el mercado. Lo que antes había visto como un riesgo, ahora se volvía su mayor activo. Al final de su exposición, Teresa sintió que había dado un paso importante hacia el desarrollo de una identidad auténtica en el mundo profesional. La pregunta del inversor aún reverberaba en su mente, pero ahora como un desafío, no como un obstáculo. Se dio cuenta de que no solo estaba vendiendo un proyecto, estaba reclamando su lugar en la industria y defendiendo su voz. Mientras salía de la reunión, sus pensamientos eran una mezcla de euforia y resiliencia. Había moldado su narrativa y, con ello, estaba desafiando las normas. Pero a medida que se alejaba, otra inquietud emergió. ¿Cuál sería el siguiente paso después de haber abrazado su autenticidad?
¿Estaría lista para su nueva realidad, donde sus elecciones realmente definieran su futuro? La incertidumbre envolvía nuevas ambiciones, y Teresa, emocionada y asustada a partes iguales, supo que el viaje apenas comenzaba. El cambio había llegado a la vida de Teresa de una manera que nunca había imaginado. En el último mes, su transición de una simple faxineira a diseñadora de interiores había sido nada menos que extraordinaria. Las horas que había pasado en la mansión de Valeria, mezclando colores y texturas, la habían ayudado a descubrir su voz, una voz potente que iba más allá de lo meramente decorativo. Había aprendido a transmitir emociones a través del diseño, a crear espacios que no solo fueran estéticamente agradables, sino que hablaban de la historia que cada rincón debería contar. El evento de la inauguración del nuevo hogar de Valeria estaba a la vuelta de la esquina, y Teresa sintió la emoción vibrar en el aire. Este era el momento en el que no solo Valeria se liberaría de las cadenas de las expectativas sociales, sino también Teresa, quien superó sus propios miedos e inseguridades. El día de la inauguración, la mansión resplandecía como nunca antes. Las sonrisas de Valeria y sus invitados reflejaban no solo admiración, sino un profundo reconocimiento del poder del espacio transformado. Mientras observaba hay un brillo en los ojos de Valeria, la satisfacción en el corazón de Teresa se intensificaba. Había logrado crear un hogar que abrazaba la autenticidad de su jefa, un refugio donde cada elemento tenía un propósito. Era el resultado tangible de su propio viaje personal, un viaje que abrazaba el significado de ser fiel a uno mismo. Al final de la celebración, Valeria tomó la mano de Teresa y, con la mirada llena de gratitud, dijo, «No solo transformaste mi hogar, transformaste mi vida. Gracias por ayudarme a reconciliarme con quien soy realmente». Este agradecimiento resonó en el alma de Teresa. No solo había diseñado una casa, había ayudado a definir un lugar donde Valeria podía sentirse libre. Este logro no solo elevó la autoestima de su cliente, sino que validó el propio viaje de Teresa. El reconocimiento de Valeria fue un hito en su vida, ya no era una trabajadora invisible, sino una profesional acompañada de una misión y un propósito. Con el nuevo equilibrio en su relación, Teresa decidió dar un paso más allá. Comenzó a establecer su propia empresa de decoración enfocada en la autenticidad emocional, un espacio donde las vidas y las historias de las personas se convertirían en el hilo conductor del diseño. Con el apoyo de Valeria, que se convirtió en su primera cliente y defensora, Teresa comenzó a recibir propuestas por parte de nuevos clientes, quienes estaban ansiosos por experimentar el diseño emocional que ofrecía. Mirando hacia atrás, Teresa comprendió que cada obstáculo enfrentado había sido una oportunidad para crecer. La voz determinantemente crítica que había escuchado en el pasado ya no pesaba en su mente. Su historia, lejos de ser una carga, se había convertido en su mayor fortaleza. Múltiples sesiones de brainstorming, largas noches con el cuaderno en mano y una interminable búsqueda de inspiración habían cristalizado en una visión clara de su futuro, ser un faro de autenticidad en el diseño. La vida de Teresa había tomado un giro que jamás había soñado, ahora tenía un propósito claro y reconocido. Había encontrado su camino, y todo gracias a la valentía de abrirse a nuevas oportunidades, a pesar de sus temores. Había aprendido que en el mundo del diseño, como en la vida, la autenticidad es la clave del éxito. Hoy, Teresa es una diseñadora de interiores establecida, conocida por su capacidad de dar vida a espacios que hablan del corazón de sus ocupantes. Su historia se ha convertido en una inspiración para otros, quienes a menudo se enfrentan a sus propios miedos y limitaciones. Ya no se trata solo de transformar un hogar, se trata de transformar una vida, y así, la historia de Teresa no solo es un testimonio de perseverancia, sino un recordatorio de que cada paso hacia la autenticidad vale la pena. Ella ha aprendido que el mayor acto de valentía es ser fiel a uno mismo y que, a menudo, el verdadero hogar se encuentra más allá de las paredes. En el coraje de vivir plenamente, no esperen ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les inspirarán a alcanzar sus sueños. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estos cambios profundos. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta inspiradora historia. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo.